Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes una vez más, sintiendo esa conexión tan especial que creamos cada vez que nos encontramos en esta pantalla. Hoy, como ven en el título, aunque un poco enigmático, vamos a sumergirnos en algo que resuena profundamente en muchas de nuestras vidas, la fuerza de nuestras decisiones, especialmente aquellas que tomamos con convicción, esas que, sin importar lo que digan los demás, sentimos que son las correctas. Hoy vamos a hablar de esa firmeza, de ese no me arrepiento mi decisión firme. Y antes de empezar este viaje juntos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras charlas. Son un impulso increíble para mí y me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos presentan encrucijadas, ¿verdad? Decisiones grandes y pequeñas que van moldeando nuestro camino, nuestra identidad, nuestro futuro. Y a veces esas decisiones vienen acompañadas de un coro de opiniones externas, familia, amigos, incluso la sociedad en general. Nos dicen lo que deberíamos hacer, lo que es correcto, lo que es seguro. Y aunque muchas de estas voces provienen de buenas intenciones, hay momentos en los que nuestro instinto, nuestra intuición, nos grita una verdad diferente. Es ahí donde entra la magia de una decisión firme, una decisión que nace de lo más profundo de nuestro ser, una decisión de la que con el tiempo, nos damos cuenta que no nos arrepentimos. Pensemos en esos momentos cruciales. Quizás fue dejar un trabajo que parecía estable pero no te hacía feliz, para perseguir un sueño que parecía una locura. O tal vez fue poner fin a una relación que, aunque cómoda, no te permitía crecer. O quizás fue elegir un camino académico completamente diferente a lo que todos esperaban de ti. Estas son las decisiones que te hacen sentir vivo, que te desafían, que te obligan a mirarte al espejo y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que soy. Y no es una cuestión de arrogancia, sino de autoconocimiento y valentía. Es reconocer que tu camino es único y que nadie más puede caminarlo por ti. La clave de estas decisiones no está en que sean fáciles, para nada. De hecho, suelen ser las más difíciles. Requieren coraje para ir contra la corriente, para enfrentar el miedo a lo desconocido, para asumir la responsabilidad de nuestro destino. Implica escuchar esa voz interior que a menudo se ahoga por el ruido exterior. Es un acto de fe en uno mismo, en nuestras capacidades, en nuestro criterio. Y aquí es donde quiero invitarles a reflexionar conmigo. ¿Cuántas veces nos hemos frenado por el miedo al qué dirán? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar porque nos daba pánico salir de nuestra zona de confort? Es natural sentir temor, es parte de ser humano. Pero la diferencia entre una vida de arrepentimientos y una vida de experiencias radica en cómo gestionamos ese miedo. Una decisión firme, aunque te haga temblar las rodillas al tomarla, te da una fuerza interna que nada ni nadie te puede quitar. Recuerdo una frase que me impactó mucho: el mayor riesgo en la vida es no tomar ningún riesgo. Y creo que esa frase encapsula perfectamente la esencia de lo que estamos hablando. Cuando elegimos la seguridad por encima del crecimiento, cuando nos conformamos por miedo a decepcionar, a veces terminamos decepcionándonos a nosotros mismos más profundamente. La firmeza en una decisión no es cerrazón, es convicción. Es haber reflexionado, sopesado, sentido, y llegado a una conclusión que resuena con tus valores y tus aspiraciones. Piensen en las historias que admiramos. Son historias de personas que tomaron decisiones audaces, que se levantaron después de caer, que persistieron a pesar de las adversidades. No son historias de gente que se rindió al primer obstáculo o que vivió según las expectativas de los demás. Son historias de autenticidad y de un compromiso inquebrantable con su visión. La belleza de una decisión firme es que te empodera. Te da la propiedad de tu vida. Ya no eres un pasajero en el viaje, eres el conductor. Y aunque el camino pueda tener baches, tú tienes el control del volante. Y lo más importante, cuando te miras al espejo al final del día, puedes decirte a ti mismo, hice lo que sentía que debía hacer. Fui fiel a mí mismo. Y esa paz interior, esa satisfacción, no tiene precio. Ahora, es importante distinguir entre una decisión firme y una decisión impulsiva o egoísta. Una decisión firme en su esencia, suele estar alineada con un crecimiento personal, con la búsqueda de la autenticidad, con la mejora de nuestra vida y a menudo con la de quienes nos rodean de una manera positiva. No se trata de ignorar las opiniones,
sino de filtrarlas a través de nuestra propia sabiduría interior. Es escuchar, considerar, pero finalmente confiar en nuestro propio discernimiento. A veces la firmeza se construye con el tiempo a través de experiencias pasadas. Cada decisión que tomamos, firme o no, nos enseña algo. Y si hemos tomado decisiones que luego lamentamos, esa es una oportunidad valiosísima para aprender y para afinar nuestro criterio para las próximas encrucijadas. No hay fracaso, solo aprendizaje. Y es ese aprendizaje el que nos fortalece y nos prepara para tomar decisiones aún más conscientes y firmes en el futuro. La duda es natural, es parte del proceso de toma de decisiones. Sin embargo, cuando hemos llegado a un punto en el que hemos hecho todo lo posible por entender la situación, por escuchar a nuestra intuición, y aún así, sentimos esa convicción profunda, ahí es donde debemos aferrarnos. Aferrarnos a esa claridad, a esa fuerza que nace de saber que pase lo que pase, esta es nuestra elección y estamos dispuestos a asumir las consecuencias y a aprender de ellas. Quiero invitarlos a que piensen en una decisión que ustedes hayan tomado, una que haya sido firme, y que hoy sientan que fue lo correcto. No tiene que ser una decisión monumental. Puede ser algo tan simple como decidir empezar a leer más, o dedicar tiempo a un hobby que les apasiona, o poner límites saludables en una relación. ¿Cuándo se detienen a pensar en ello, qué sienten? Seguramente sienten una especie de orgullo, una satisfacción tranquila. Es la satisfacción de haber honrado su verdad. El no me arrepiento, mi decisión firme no es un grito de guerra, es un susurro de autocomplacencia, de entendimiento. Es reconocer que aunque el camino no haya sido fácil, y quizás haya habido momentos de dificultad, esa decisión fue un paso necesario en tu viaje. Es un testimonio de tu resiliencia, de tu crecimiento y de tu capacidad para confiar en ti mismo. Y en este mundo que cambia tan rápido, la capacidad de tomar decisiones firmes, basadas en nuestros valores y en nuestra visión de futuro, se vuelve aún más crucial. Nos permite adaptarnos sin perder nuestra esencia, nos permite navegar la incertidumbre con un ancla interna. Sé que muchas veces, especialmente cuando vemos a otros, nos comparamos y pensamos que sus vidas son perfectas, que sus decisiones son siempre acertadas. Pero la realidad es que todos estamos en nuestro propio viaje, enfrentando nuestros propios desafíos. Y lo que vemos desde afuera rara vez es el panorama completo. La verdadera fuerza reside en cómo gestionamos nuestras propias encrucijadas, con autenticidad y con esa valentía que nos permite decir, esta es mi elección, y voy con ella. Y para aquellos que quizás están en medio de una decisión difícil ahora mismo, o que sienten la presión de las opiniones ajenas, quiero decirles, confíen en su proceso. Tómense el tiempo necesario. Escuchen todas las voces, pero sobre todo, escúchense a ustedes mismos. Su intuición es una herramienta poderosa. Y una vez que sientan esa claridad, esa convicción, no duden en dar el paso. La firmeza en sus decisiones les dará una fuerza interior que les servirá de guía en todos los aspectos de su vida. En resumen, hemos hablado de la importancia de escuchar nuestra voz interior, de la valentía que implica tomar decisiones firmes y de la profunda satisfacción que viene de ser fieles a nosotros mismos. Hemos recordado que las decisiones difíciles a menudo son las que más nos transforman y que cada elección, incluso aquellas que parecen equivocadas, nos enseña valiosas lecciones. La firmeza no es terquedad, es convicción basada en el autoconocimiento y la autenticidad. Y al final del día, decir no me arrepiento, mi decisión firme, es un acto de amor propio y de respeto por nuestro propio camino. Podríamos ahondar aún más en las raíces de esa resistencia interna que a veces nos impide tomar esas decisiones trascendentales. A menudo el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos. Nos imaginamos escenarios catastróficos, nos visualizamos en los peores resultados posibles, y esa proyección mental paralizante nos ancla en la inercia. Es crucial comprender que el miedo no es una señal de que la decisión es incorrecta, sino a menudo una señal de que estamos a punto de hacer algo que realmente importa, algo que nos sacará de nuestra zona de confort y nos impulsará hacia el crecimiento. La clave está en desmitificar el fracaso, en verlo no como un punto final, sino como un escalón necesario en el camino del aprendizaje. Cada persona que ha logrado algo significativo en la vida ha experimentado tropiezos y fracasos. Lo que los distingue es su capacidad para levantarse, aprender de la experiencia y seguir adelante con una determinación aún mayor. Otro factor que influye en nuestra capacidad para tomar decisiones firmes es la influencia de las expectativas sociales y familiares.
Desde pequeños somos programados para encajar, para cumplir con ciertos roles y para seguir caminos preestablecidos. Cuando nuestras decisiones se desvían de estas expectativas, podemos sentirnos culpables o inseguros, incluso si esa desviación es lo que más deseamos. Es vital recordar que la vida es nuestra y que la única persona a la que debemos complacer verdaderamente es a nosotros mismos. Las opiniones de los demás son valiosas, pero no deben dictar nuestro propio destino. Construir la autoconfianza es un proceso gradual que implica reconocer nuestras fortalezas, celebrar nuestros logros y perdonarnos por nuestras debilidades. Cada decisión firme que tomamos, por pequeña que sea, fortalece esa autoconfianza y nos prepara para decisiones aún mayores en el futuro. La frase "no me arrepiento mi decisión firme" también nos invita a reflexionar sobre la importancia del autoconocimiento. ¿Conocemos realmente nuestros valores fundamentales? ¿Sabemos qué es lo que nos apasiona, que nos da energía y que nos llena de propósito? Cuando tenemos claridad sobre estos aspectos, nuestras decisiones se vuelven más intuitivas y alineadas con nuestra verdadera esencia. No se trata de tener todas las respuestas desde el principio, sino de embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento continuo. Esto puede implicar prácticas como la meditación, la escritura reflexiva, la conversación con mentores o simplemente dedicar tiempo a estar en silencio y escuchar nuestra propia voz interior. Pensemos en la analogía de un barco navegando en alta mar. Las olas pueden ser fuertes, el viento puede cambiar de dirección y la niebla puede reducir la visibilidad. Sin embargo, si el capitán tiene un mapa claro, conoce su destino y confía en las habilidades de su tripulación, podrá navegar a través de la tormenta. De manera similar, nuestras decisiones firmes son como nuestro mapa y nuestro timón. Nos dan una dirección clara y nos permiten mantener el rumbo, incluso cuando las circunstancias son desafiantes. La firmeza no significa ser inflexible o impermeable a la retroalimentación, sino tener la seguridad interna para trazar nuestro propio camino y ajustarlo según sea necesario, sin perder de vista nuestro destino final. Además, es importante considerar la perspectiva a largo plazo. A menudo las decisiones más difíciles y que más requieren firmeza son aquellas que tienen un impacto significativo en nuestro futuro. Dejar un trabajo estable por un emprendimiento arriesgado, mudarse a un nuevo país para buscar nuevas oportunidades, o invertir tiempo y energía en una relación que promete ser transformadora. Todas estas son decisiones que requieren una visión clara del futuro y la valentía para dar el salto. La satisfacción que se deriva de estas decisiones, la sensación de haber vivido auténticamente y de haber perseguido nuestros sueños, es inmensamente gratificante. Finalmente, quiero animarles a abrazar el proceso. Tomar decisiones firmes no siempre es un evento singular, sino a menudo una serie de pasos y ajustes. Puede haber momentos de duda, recaídas y reevaluaciones. Lo importante es no desanimarse. Cada paso que damos en la dirección de lo que creemos que es correcto para nosotros es un acto de valentía. Y el hecho de que estemos teniendo esta conversación, que estemos reflexionando sobre la importancia de nuestras decisiones, ya es una señal de nuestro crecimiento y deseo de vivir una vida más auténtica y plena. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en esta conversación. Me encanta poder compartir estos espacios con ustedes, sentir que crecemos juntos. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Han tomado alguna decisión firme de la que no se arrepienten? ¿Qué les ayudó a tomar esa decisión? Dejen sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno y me encantan sus reflexiones. Y si les gustó este vídeo, si sintieron que resonó con ustedes, por favor, regálenme un me gusta. Compartan este vídeo con alguien que crean que pueda necesitar escuchar este mensaje. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir creando contenido para esta comunidad tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme.